Bienvenidos una vez más a nuestro canal Un Abogado contra la Demagogia, y hoy tenemos el honor de contar con dos magistrados, Jesús Villegas, que ya ha venido varias veces a este canal, y don Jaime Lozano, que es el vicepresidente de la Plataforma para la Independencia Judicial, la Plataforma Cívica, y que además es magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Así que, bueno, muchísimas gracias a los dos por venir y, bueno, por compartir eso con todos los oyentes y todos los amigos que están al otro lado. Gracias. Muchas gracias. A ver, la primera pregunta, porque hice un vídeo que la verdad es que lo vio muchísima gente y que tuvo mucho interés, es, bueno, que nos expliquéis de primera mano esta iniciativa que habéis tenido desde la plataforma para hacer una guía que sirva a los jueces, pues bueno, para plantear cuestiones, al final, respecto a la ley de amnistía que puedan surgir frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o frente al Tribunal Constitucional, y que les sea más sencillo, pues bueno, el hacerlo. ¿Nos lo podéis contar un poquito mejor para que lo entendamos? Sí, bueno, empiezo yo. Bien, la idea era que, vista la proposición de ley de amnistía, visto que en el momento en que entre en vigor los jueces que estén tramitando asuntos penales de personas que pudieran resultar afectados por ella van a tener que tomar decisiones muy rápidas aplicándola, y vista a nuestro juicio evidente contradicción de la ley que se está tramitando con la Constitución por un lado y con el derecho europeo por otro, visto también que es cierto que la inmensa mayoría de jueces nunca han planteado una cuestión prejudicial europea o de inconstitucionalidad, sobre todo la primera, no es una cosa tan frecuente, porque cada vez lo es más, pues pensamos que muchos jueces se podían encontrar un tanto perdidos en el momento en que entra en vigor la ley, y desde luego lo que quisimos es que ningún juez, por falta de soltura técnica a lo mejor en estas cuestiones, dejara de plantear, si así consideraba que procedía a plantearla, una cuestión prejudicial europea o de inconstitucionalidad, pero fundamentalmente nos hemos centrado en la prejudicial europea. Entonces, simplemente para facilitar la labor del juez que tuviera dudas de la compatibilidad de la ley con la Constitución o con la normativa europea, porque lógicamente es el juez el que tiene que decidirlo ejerciendo su exclusividad jurisdiccional, pero para el que en ejercicio de esa exclusividad quisiera utilizarla, pues publicamos una guía explicando una serie de cuestiones de fondo, de forma, procesales, sustantivas e incluso puramente prácticas, con unos modelos para que el juez que quisiera utilizarlos en todo, en parte, como inspiración o tomarlos literalmente, eso ya sería decisión de cada uno, los tuviera al alcance y los pudiera utilizar. Bueno, digamos que esto facilitaría a todos los jueces que entiendan o que se cuestionen que la amnistía es conforme a la legislación europea o la Constitución, pues que puedan plantearlo. Les facilita esta tarea, ¿no?, a estos jueces, a los que entiendan que podría no estar conforme. Sí, porque el planteamiento de una cuestión no es cosa simple. Como digo, es algo un tanto extraño hasta que, en fin, hay tribunales que por la materia que tratan a lo mejor están más habituados, pero muchos jueces no. Entonces, las cosas nuevas siempre cuestan más, y entonces era una finalidad puramente de facilitamiento. No estamos promoviendo que se planteen. Evidentemente, la iniciativa parte de una idea de que a nuestro juicio la ley es manifiestamente inconstitucional y contraria al derecho europeo. Creo que eso es algo, a mi juicio, evidente, que saben los propios autores de la ley. Parte de ahí. Una vez dicho eso, nosotros no promovemos que se planteen. El juez, no tiene sentido entre jueces hablar de que nosotros promovamos nada. Nosotros nos conocemos, sabemos que los jueces actúa cada uno según entiende dentro de su independencia, y por tanto no tiene sentido que nosotros animemos ni dejemos de animar a nadie a plantearla. Lo que hacemos es dar un instrumento al que la quiera plantear. Sí, Aitor, si me permites, una pequeña observación al respecto. Es tremendamente frecuente que se publique en guías, artículos, estudios de los temas más variados en el ámbito jurídico, y en particular en el de la amnistía. Pues, ha habido muchísima controversia y diferentes estudiosos, catedráticos, jueces se han pronunciado en un sentido o en otro.
Pero llama la atención que el trabajo de la plataforma ha suscitado un rechazo tremendo de determinados sectores, que se ha sentado muy mal y querrían que no lo hubiéramos hecho, querían amordazarnos. Esto es completamente inaudito. Y yo creo que la clave está en lo que dice Jaime. Saben perfectamente que lo que han hecho es inconstitucional, va en contra del derecho de la Unión Europea y les gustaría que todos participásemos en una especie de pacto de silencio, en una omertá. Por eso ha molestado tantísimo la iniciativa de la plataforma. Sí, de hecho yo he visto pues muchas críticas. A mí me llamó mucho la atención, sinceramente, por eso rápidamente pues intenté difundirlo y es verdad que pronto pues empezaron a haber críticas, pero también como parte buena pues también se os llamó. Estuve viendo a ti, Jesús, pues, por ejemplo con Ábalos, creo que era en Telecinco, creo recordar, el exministro Ábalos y bueno, intentando desacreditar la iniciativa, pero sin argumentos jurídicos, de verdad. Y eso ha sido, más que nada, todo se ha intentado desacreditar lo que habéis hecho, pero no desde un punto de vista jurídico, sino ataque como personal o ataque a la plataforma desde un punto de vista, pues eso, pues más personal, ¿no? Sí, Aitor, a mí me sorprendió muchísimo porque yo estoy acostumbrado a intervenir contigo y con otros medios y el trato siempre es cordial, pero nos vimos atacados personalmente. Y claro, cuando descienden tan bajo es un evidente de que no llevan razón. No ha habido ninguna crítica que yo conozca al contenido de la guía en cuanto a su solidez doctrinal, porque la guía no pretende plantear nada heterodoxo, nada nuevo. O sea, la guía se basa en resoluciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ciertamente hay una cierta aportación propia de argumentos jurídicos que se consideran bastante evidentes, pero no es una cosa heterodoxa. Entonces, críticas de ese tipo no ha habido. Ha habido más bien una crítica, bueno, se ha dicho que sí, que la ley esté todavía aprobada. Claro, es que si esperamos a que esté aprobada ya no hay tiempo. No está aprobada, pero hay una proposición y estamos en el debate. Por tanto, es el momento de publicar lo que haya que publicar, no es otro. Luego, hay que recordar que el artículo 21 del Estatuto Deontológico del Juez dice que el juez debe guardar reserva y discreción, pero que esa reserva y discreción ceden cuando considere que está en peligro el Estado de Derecho, la democracia o los derechos fundamentales. Entonces tiene un deber de denuncia. Y estamos ejerciendo ese deber del Código Deontológico aprobado por la ONU y por el Consejo General del Poder Judicial. Por otro lado, nosotros solamente estamos tratando de que efectivamente el juez que está sometido al imperio de la ley ejecute esa sumisión al imperio de la ley, porque la ley a la que está sometido, la primera, es la europea, porque es la que tiene primacía, y la constitucional. Estas son superiores a la ley aprobada por el Parlamento, de tal manera que, aunque se quiera presentar como una especie de choque entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, esto no es así. El juez está protegiendo al Poder Legislativo, pero la legislación primera es la europea. Por tanto, es la que tiene la obligación de defender al juez. Y una circunstancia muy importante. Sí, no, Jesús, sí. Sí, una pequeña observación. Y una circunstancia muy importante que no debemos pasar por alto, que estamos hablando de una plataforma ciudadana, no de una asociación judicial. Jaime y yo somos jueces, pero aquí hay abogados, catedráticos, fiscales, hay matemáticos, economistas, ingenieros. Quiero decir que esto es un centro de reunión intelectual, no una asociación judicial. Sin ir más lejos, el presidente de la plataforma es Francisco Sosa Wagner, que es un conocido intelectual, catedrático, eurodiputado en su momento, y no es juez. Es que ciertamente todo va a nivel personal, ¿no? Porque como el juez García Castellón ha imputado ha investigado, llamémoslo como queramos, para que la gente lo entienda, imputado a Puigdemont por terrorismo, o como el juez Aguirre, pues habla de otros delitos, ¿no? Pues se ha ido contra ellos a nivel personal, con nombres y apellidos y, bueno, y por supuesto colocándolos en una posición ideológica como que están prevaricando básicamente esto, pero sin entrar en razonamientos jurídicos, ¿no? Todo es ataque personal, ¿no? Sí, bueno, lo que ha dicho Jaime, a mí me gustaría todavía oír una crítica de fondo a la guía y que nos dijeran tal o cual argumento está equivocado. Pero no, se pierden en la forma. No debemos hablar, tenemos que callarnos, es una inferencia. Hombre, ese silencio también es un indicio, una pista de que tan mal no debe estar la guía, digo yo.
Ujú. Porque ahora se está hablando mucho del tema del terrorismo, ¿no? Ha dicho Pedro Sánchez ayer que todos sabemos que eso no es terrorismo y lo ha dicho poniéndose en la posición de los jueces, porque yo no sé cómo puede él afirmar que no es terrorismo. Aquí yo me acuerdo cuando yo era más joven y aquí había lo que se llama Kale Borroka, terrorismo callejero, llamémoslo X, que es exactamente lo mismo que lo que había en el momento de Tsunami Democratic. Supongo que estaréis en desacuerdo, entiendo yo, de que un político, aunque sea el presidente del gobierno, pueda pues calificar o no calificar unos hechos de terrorismo, ¿no? Eso tiene que ser el juez el que lo tendrá que decir. Sí, está claro. Yo no me voy a pronunciar sobre si los hechos de la instrucción del juez Castellón son o no terrorismo, porque no conozco la instrucción ni mi función hacerlo. De todas formas, si no es terrorismo, pues ya lo dirá el juez, porque el Tribunal Supremo y los organismos judiciales superiores que tengan que revisar la actuación del juez. Entonces, desde luego, el presidente del gobierno no es quien para decir si lo es o no lo es, eso está claro. Pero yo creo que estamos Hemos llegado... asistiendo Sí, perdón, Jesús, sí. que yo creo que estamos asistiendo a un fenómeno inaudito. El legislador va cambiando de opinión y va retroalimentándose en función de los resultados de la opinión pública y de lo que le van marcando desde Waterloo, que es no un caso de una ley ad hoc, que ya sería algo inaudito o algo poco habitual, es un caso de una ley chicle, una ley flexible, una ley que se va estirando, una ley de arcilla que se va modelando y remodelando en función de las instrucciones que va recibiendo de más allá de nuestras fronteras. Yo es más, he oído, que están incluso planteando la reforma del Código Penal para reformar el delito de terrorismo de modo que sea mucho más duro y que Puigdemont quede fuera. Es que llega un punto lo que están intentando hacer desde el gobierno y desde esos partidos que yo, en mi opinión, es absolutamente, no sé, sangrante, podemos decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, en la modificación de ley de terrorismo, bueno, ya veremos. Yo no veo la definición de terrorismo y descripción que hay actualmente en el Código Penal, si no entiendo mal, es aplicación y desarrollo de una directiva europea que establece los actos que deben ser considerados terrorismo y sancionados con penas de una determinada gravedad por los estados. Yo no sé, creo que no he estudiado la cuestión de detalle, pero me da la impresión de que no hay margen para hacer una descripción diferente en el Código Penal. Eso no quiere decir que no la vayan a hacer, porque ya estamos viendo que el hecho de que la norma prevista o el proyecto sea contraria a normas superiores no es algo que les importe para dejar de aprobarla, pero bueno, si se aprobara, se podría plantear respecto de ella lo mismo que se va a poder plantear respecto de la amnistía, cuestiones de inconstitucionalidad, cuestiones de prejudiciales europeas, etcétera, y suspender su aplicación mientras tanto. ¿Y veis vosotros, desde vuestra perspectiva, que hay posibilidades reales de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pueda considerar que esta ley es contraria al derecho de la Unión y pueda, pues, paralizar o declarar su nulidad? Como decíamos antes, obviamente hasta que la ley no esté aprobada no podemos sentir un pronunciamiento definitivo. Además de que el último pronunciamiento corresponde a los tribunales, nosotros no somos nada más que opinadores. Pero tal como está la ley ahora, va de cabeza a la guillotina jurídica europea, o sea, choca frontalmente contra principios básicos de la Unión Europea. Y el problema es que aquí, dentro de nuestras fronteras, pues por ciertos políticos creen que esto lo pueden más o menos controlar, dominar, pero cuando vamos a las instituciones supranacionales, cuando estamos en la Unión Europea, se les escapa completamente el asunto de las manos. Por eso han tenido esta reacción tan histérica, tan absolutamente incomprensible, cuando la plataforma ha señalado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Simplemente está señalando más allá de los lindes de su cortijo. Sí, yo, desde luego, si tuviera que apostar, si tuviera que apostarme el dinero, me lo apostaba claramente a que efectivamente la ley cae en Luxemburgo sin ninguna duda. Yo creo que todo el mundo sabe que eso es así. Se está jugando la cosa en el artículo 4 y en las medidas cautelares, el levantamiento de la orden, etcétera. Yo creo que buscan un efecto inmediato, una foto de que puedan volver a España determinadas personas, y eso es lo que buscan. Y esa es la clave de la ley, el artículo 4. Porque lo demás, yo creo que todos saben que esa ley va a caer en Luxemburgo.
Ujú. Entonces, bueno, entenderíamos que le están intentando hacer una jugada, ¿no? Pedro Sánchez a Podemos, pero eso es una idea mía para ver si consiguen apoyo más tiempo, ¿no? Pero bueno, al final es que estamos viendo que estamos en un juego de trileros políticos, eso es mi opinión, ¿no? Terrible, que están legislando para sortear al Poder Judicial, legislando de una manera pues torticera, contra la Constitución, contra el derecho a la Unión, no sé, para mí es algo escandaloso, yo no lo había visto nunca, la verdad, tengo 53 años, llevo ejerciendo 30 y yo no había visto algo parecido jamás. No sé Yo creo vosotros que si os parece igual. no habíamos visto nada parecido. De hecho, yo estoy ahora aquí en este programa porque yo no estaba en mi vida en un programa así y estoy aquí, o sea, porque es una situación de excepción. Y esto es un acto de prevaricación legislativa. No utilizo la palabra prevaricación en sentido técnico porque el tipo penal no creo que permita su aplicación a un acto parlamentario de esta clase, legislativo, pero en sentido amplio estamos ante un acto de prevaricación legislativa donde todos los que están votando la ley saben de su inconstitucionalidad y basta ver la rotundidad con la que afirman que es totalmente constitucional para ver que aquí hay gato encerrado, porque si se hiciera algo de buena fe no dirían eso, dirían, bueno, creemos que es constitucional, entendemos que, lo que no puedes decir es que claramente es constitucional, porque eso evidentemente no es así. Además, lo más grave de esto es la pérdida de prestigio del legislador español, lo cual ante la opinión pública puede tener efectos devastadores. Hay tres poderes del Estado. En el Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y ahora mismo el legislativo se está manifestando como un poder genuflexo, arrodillado, como un poder que ha perdido toda la credibilidad y como un poder que parece un títere de determinados centros de intereses que están más allá de nuestras fronteras. Lo malo de esto es los efectos estructurales que tendrá en el debilitamiento de la arquitectura democrática de nuestro país. Sí, y aún peor, con lo que dices, que están intentando socavar la credibilidad del Poder Judicial, hablando constantemente de que prevarican, de lawfare, de que se está actuando por criterios políticos. Se está intentando erosionar totalmente al Poder Judicial. Yo es lo que veo, ¿no? Que antes tenían pues, un halo de cierta objetividad o dignidad y están intentando erosionarlo a toda costa. Pero ahí todo eso ya más o menos estamos acostumbrados. Quiero decir que los ataques a los jueces vienen de antiguo. Nuestra plataforma se creó hace ya más de 10 años, entre otros motivos porque en aquella época la situación también era difícil. Lo que quería decirte es que ahora mismo se está degradando el poder legislativo y que los ciudadanos españoles pueden decir, bueno, ¿quién hace nuestras leyes? Un teatrillo de marionetas que está al servicio de poderes que les dan instrucciones más allá de nuestras fronteras, precisamente con la intención de desmembrar el Estado español, es que es gravísimo. Sí, no, eso es verdad. Se te da la sensación, sí, perdón, sí, Jaime. No, yo no he visto, es cierto que ha habido, la gente dice, bueno, ha habido artículos doctrinales a favor, en contra de esta ley. No, vamos a ver. Ha habido artículos doctrinales hablando de si la amnistía, sí en general, cabe o no cabe en la Constitución. Bueno, ahí hasta cierto punto, bueno, sin duda se puede discutir. Para mí es bastante claro que no, pero bueno, podemos discutirlo. Pero artículos doctrinales que estén defendiendo esta ley con su contenido concreto y con las razones reales que están detrás de la ley, yo no he leído ninguno. Además, Aitor, si me permite, hay una figura jurídica muy interesante que es el hecho notorio, que son hechos tan claros que no requieren ningún tipo de prueba. Por ejemplo, tú que eres abogado, si vas a juicio, pues no tienes que probar que la Tierra es redonda o que gira alrededor del Sol o que el día tiene 24 horas. Y estos hechos notorios también se tienen a circunstancias históricas y sociales. Todos sabemos que Julio César murió, que Franco murió. Aquí es un hecho notorio que esta ley está hecha a medida para garantizar la investidura de un determinado gobierno a cambio de favorecer a los independentistas, unos independentistas que van en contra de la Constitución española, quieren romper la unidad del Estado y acabar con la monarquía en una parte del territorio nacional. Y esta ley es el pago a eso. Obviamente, este hecho notorio hace que la validez jurídica de la ley se desacredite porque persigue fines contrarios al derecho. Y vuelvo a lo de antes. Por eso están tan nerviosos.
Sí, bueno, es que es tan notorio como que ellos mismos, los mismos que ahora dicen que es constitucional, decían que era inconstitucional apenas unos días antes, ¿no? De la investidura. El propio presidente del gobierno lo ha dicho varias veces, que sí, que la amnistía es inconstitucional o contra la Constitución. O sea, él mismo lo ha dicho, ¿no? No es de algo que lo haya dicho otra persona. Es algo así, es evidente. ¿Alguna cosa más querías que os preguntara, no, Jesús? Me habías dicho antes. Sí, si te parece, Jaime, ¿tú crees que este tema de la amnistía ya está más o menos agotado o quieres añadir alguna cosilla? Podríamos hablar brevemente de lo del artículo 4. Explícalo tú, que tú eres un experto en eso. Bueno, una de las cosas que dice la guía, yo como he dicho antes, creo que más que pretender los que están haciendo la ley, que la ley al final acabe siendo verdaderamente salvada, que se salve, están pretendiendo un efecto inmediato, que es que puedan venir algunos políticos a España y luego ya veremos, ¿no? Entonces, vamos a ver. La guía dice que el planteamiento, vamos a centrar en una cuestión prejudicial europea, que el planteamiento de la cuestión prejudicial europea por los jueces que la plantean va a producir unos determinados efectos. Los efectos son los siguientes. Lo voy a explicar de manera muy breve. Tengamos en cuenta que, por simplificar, cuando entre en vigor la ley, el juez va a tener que tomar dos decisiones. La primera, la más importante, va a tener que, previa audiencia de las partes, que dictar un auto donde diga que la ley es aplicable a ese caso. No pensemos que la ley se aplica automáticamente. El juez tiene, en cada asunto que esté examinando, que dictar un auto diciendo que la ley es aplicable. Y si lo es, sobreseer el asunto. Esa es la principal decisión que debe tomar. Ese es el artículo 1 de la ley, el que regula la amnistía en sí. Pero luego está el artículo 4. El artículo 4, por simplificar también, viene a decir, bueno, si usted quiere plantear cosas, si usted suspende el procedimiento porque ha planteado una cuestión, porque evidentemente digamos que si ese juez que va a sobreseer tiene dudas, plantea una cuestión sobre ese artículo 1 y no sobresee. Por tanto, en principio, la ley queda suspendida para ese asunto. Suspendida, porque no aplica la amnistía todavía hasta que falle. Pero la ley ya sabe que eso puede pasar y dice, bueno, mientras tanto usted levante las medidas cautelares, órdenes de busca. Entonces hay gente que dice, bueno, entonces yo podré plantear la cuestión sobre la amnistía, yo no aplicaré la amnistía, pero no me queda más remedio mientras se resuelve que levantar las medidas. Pero entendemos que no es así, porque ese juez en ese mismo auto puede también plantear la cuestión sobre el artículo 4, que le obliga a levantar las medidas, porque ese artículo también es inconstitucional, también es contrario al derecho europeo. Por tanto, también se puede plantear una cuestión sobre ese artículo puramente procesal. Y si planteas la cuestión, esa decisión que tiene que tomar el juez de levantar las medidas ya no la toma, porque tiene que esperar a que se resuelva la cuestión que ha planteado también sobre ese artículo. Entonces, a nuestro juicio, si el juez plantea una cuestión sobre el artículo 1 y sobre el artículo 4 a la vez en el mismo auto, ni aplica la amnistía todavía hasta que resuelva Europa, ni levanta las medidas todavía hasta que resuelva Europa. Porque tanto la aplicación de la amnistía como el levantamiento de las medidas que estén adoptadas depende de una decisión del juez. Y esa decisión no se toma mientras el TJUE no resuelve. Otra cosa es que eso es verdad, el planteamiento de una cuestión no provoca una suspensión general de la ley, la provoca para el asunto mismo en que se está conociendo donde no se aplicará todavía. Una suspensión general, y termino ya, sí podría venir por otra vía, que sería si la Comisión Europea, cosa que no tampoco es descartable, interpusiera una demanda de infracción contra España una vez aprobada la ley ante el TJUE y le pidiera una medida cautelar de suspensión de la eficacia de la ley. Esto ha sucedido ya con el caso polaco y podría darse también. Entonces, ahí sí que sería una situación, desde luego, muchísimo más clara, donde la ley quedaría suspendida para todos. Claro, esto nos lleva a la hipótesis, ¿no?, de que, pues bueno, puede ser que haya jueces que entiendan que la ley de amnistía es aplicable y sobresea un caso, entonces esas personas ya quedan libres para siempre. Sin embargo, en otros casos no, y queda pendiente de la resolución. Nos puede llevar a una paradoja de ese tipo, ¿no? Sí, preveo un panorama caótico, donde unos quedan absueltos y otros todavía no, porque se plantea cuestión. Y otro tema y otra cuestión muy discutible es los casos en los que el juez no plantee la cuestión y dicte el auto de sobreseimiento libre, ¿qué sucede si después se llega a declarar la ley constitucional o contraria al derecho de la Unión Europea? Esa es otra cuestión.
Claro, porque ahí luego, ¿qué se podría hacer? Claro, sería muy complicado, sí, porque para luego reabrir ese procedimiento sería un caos, como dices, un caos. A ver, todavía no tenemos una opinión definitiva sobre esto. Jaime y yo lo hemos estudiado muy a fondo, pero vamos, yo creo que es que antes de llegar a esa eventualidad, como muy bien dice Jaime, el caos jurídico va a ser un auténtico terremoto. Ahora mismo es que no lo sabemos. Esto es un riesgo de desestabilización sistémica de proporciones inauditadas. Iremos paso a paso, tranquilos, confiando en que la ley, el derecho y la justicia pongan orden donde los políticos están creando desorden. Pues sí, es lo que pasa cuando se legisla en base a simplemente cuestiones políticas, ¿no? Y no en cuestiones, pues bueno, de fondo reales, ¿no? Pues oye, muchísimas gracias a los dos, ha sido interesantísimo y bueno, espero que a todos los que os vayan a ver, pues bueno, les haya gustado y les haya interesado tanto como a mí. Muchísimas gracias. Gracias, Aitor. Hasta la próxima. Saludos. Hasta la próxima.